siguiendo con las distancias de una recta a un punto, supongamos que yo quiero hallar la distancia de esta recta R y conozco su ecuación, su ecuación general o una ecuación cartesiana. Entonces quiero hallar la distancia de esa recta al punto P sub 0, es decir, conozco las coordenadas x0 y 0. Entonces la distancia va a ser esta. Acá hay un ángulo recto. Entonces, ¿qué hago? Yo sé perfectamente que de esta ecuación puedo encontrar un punto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? La pongo en forma explícita a la ecuación, la pongo en forma explícita, despejo la y me queda así. ¿Ven? Entonces digo, si x le doy un valor cualquiera, qué sé yo, si x vale 1, y va a tener su correspondiente valor. Entonces obtengo las coordenadas de un punto. Puedo sacar las coordenadas de un punto de la ecuación de la recta de esta manera. Entonces, para hallar, yo tengo como gráfico la recta. De la ecuación general de la recta, yo sé que en un video anterior habíamos visto que estos coeficientes son las componentes de un vector que es perpendicular a la recta. Es decir, supongamos que son las componentes de ese vector, que es perpendicular a la recta. Es decir, de esta ecuación saco el punto P1, las componentes de un vector normal. Esto es dato. Entonces, ¿qué hago? Formo el vector, un vector con el punto de la recta y el punto cuya distancia quiero hallar. Formo el vector P1, P sub 0. Y si observo bien, ¿no es cierto? Esta es la distancia. La distancia es igual a la proyección del vector P1, P sub 0 sobre el vector normal. Entonces, directamente lo que hago, digo, la distancia es igual a la proyección de este vector sobre este vector, la proyección escalar. Y simplemente aplico la formulita para hallar la proyección escalar. Formo el vector P1, P sub 0, lo saco de la ecuación de la recta, y entonces digo, la distancia es la proyección escalar del vector P1, P sub 0 sobre el vector normal. Es decir, es igual a el producto escalar entre ambos vectores dividido el módulo del vector normal. Entonces, P1, P sub 0, si lo formo, va a tener primera componente y segunda componente. N, el vector normal, lo saco de la ecuación de la recta. Estos coeficientes son las componentes del vector normal. Y dividido el módulo del vector normal, que acá lo tengo. Bien, si yo resuelvo este producto escalar, saco paréntesis y me queda a por x0 menos a por x1 más b por y0 menos b por y1. Organizo esa ecuación, y me queda lo siguiente: a por x0 más b por y0 más, y junto estos dos valores, menos a por x1 menos b por y1, es decir, esto obviamente es un número, y divido por el módulo del vector normal. Yo cuando hallé la ecuación normal, cuando hallé la ecuación general de la recta, cuando conocí un vector normal,
A esto le llamé con la letra C, es decir, el término independiente. Entonces, si yo observo, me ha quedado que la fórmula de la distancia es esta, donde en el numerador me ha quedado la ecuación normal de la recta, cuya distancia quiero hallar, y que en lugar de las variables x e y tengo las coordenadas del punto cuya distancia quiero hallar. Entonces esa es la practicidad, porque de esta formulita nos acordamos con total facilidad. Digo, para hallar la distancia de una recta a un punto, reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación general de la recta y divido por el módulo del vector normal. Y esa es la distancia. Por ejemplo, si yo tengo esta recta en forma general, ¿no es cierto? Yo de acá saco dos datos. Un punto, porque si yo pongo, ¿no es cierto?, a la ecuación de esta recta en forma explícita, me quedaría así. 3x menos 3 es igual a 4y. Disculpe. Entonces, 3 cuartos de x menos 3 cuartos es igual a y. Entonces, ¿qué hago? Le doy... no, disculpen, estoy haciendo mal. Disculpen. Yo tengo la ecuación de la recta. Tengo el punto cuya distancia quiero hallar. Menos 3, 4. Ahí está. Entonces, de esta forma, yo digo, la distancia es igual. Y acá, en lugar de x, pongo la abscisa del punto. En lugar de y, pongo la ordenada del punto. Y me queda lo siguiente. 3 por menos 3, menos 4 por 4, menos 3. Dividido el módulo del vector normal, que es el vector de componentes 3, 4. Es decir, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, resuelvo eso y me queda menos 9, menos 16, menos 3 en el numerador. Eso me queda menos 28. Dividido el módulo del vector, que me queda 5. Entonces, la distancia es igual a menos 28 sobre 5. Pero como no existe una distancia negativa, tomo el valor absoluto y me queda 28 quintos. El valor de la distancia de esta recta a este punto.